Una dosis de energía y economía sin política. El negocio real de Pemex. Sin los gasolineros, Pemex no tendría ingreso. Análisis de ingresos del primer cuarto del 2026, que fue un monto de 365,000 millones de pesos. Un análisis realizado por su servidor, con fuentes de información de Pemex, de estado de resultados del primer cuarto, y otras fuentes internacionales y nacionales que nos ayudaron a hacer dicho análisis. Primero vamos a hacer una radiografía de los ingresos de Pemex. Hacemos un comparativo del primer cuarto del 2026 respecto al 2025 y donde en el primer cuarto tenemos una cantidad de ingresos de 365,000 millones de pesos. De estas ventas lo hemos dividido y lo divide Pemex en dos, en las ventas nacionales y en las exportaciones, donde las ventas nacionales representan el 68% del total de los ingresos y las exportaciones un 32%, de un monto de las ventas de 248,000 millones de pesos y de exportaciones de 117,000. Las ventas nacionales, la mayoría de estas provienen de la venta de gasolinas, diésel y la parte de turbocina y la combinación de gas licuado de petróleo, el combustóleo y otros petrolíferos en su momento dado. También están los petroquímicos y gas en cuanto a las ventas nacionales. En cuanto a las exportaciones, tenemos, en primer lugar, tenemos a los petrolíferos, en donde están las ventas del combustóleo, y hoy al contraído de las exportaciones de crudo y condensado. Con estos datos e información, vemos una variación de una reducción de las ventas de un 7,6%, de acuerdo a los datos emitidos por parte de Pemex. ¿Quiénes son los ganadores en el Q1 del 2026 respecto a los ingresos? El diésel dio un incremento de 18,7%, junto con la turbocina de 16,9%. El diésel sumó más de 8,400 millones de pesos y la turbocina más de 2,769 millones en ventas adicionales respecto al Q1, del Q1 del 2026 respecto al 2025. El más contraído y el de mayor caída en el Q1 es el crudo de exportación, con referencia del año pasado de un 50,7%. Esto es equivalente a una pérdida de más de 43,000 millones de pesos y la mayoría en cualquiera de las líneas de los ingresos. El giro estratégico de pasar de crudo a combustibles. Pemex compensa la caída de crudo exportado con más refinería doméstica y petrolíferos de exportación de un 6%. Entonces, la conclusión de la realidad del negocio está en tres números. El 85% de los ingresos vienen de petrolíferos, es decir, de los productos que salen de las refinerías y de lo que importa la empresa del Estado para poder cubrir la demanda de los combustibles que se tienen día a día. Pemex es una gasolinera, no una petrolera. La contracción del 50,7% en las exportaciones de petróleo crudo, se desplomaron las exportaciones del crudo, el petróleo crudo ya no es el motor, de lo cual del 68 y el 32%, el mercado nacional creció y ahora domina. Las exportaciones se han encogido. Es así como vemos los principales ingresos de Pemex, cómo están contemplados para poder tener un flujo de efectivo y poder solventar los costos que tengan en un momento dado. El origen de los ingresos en el primer cuarto, de los 365,000, el 68% del mercado nacional con 248,000, con un crecimiento del 4,2% con respecto al Q1 del 2025. Un 32% de exportaciones que representan 117,000, donde cae un 25,3% respecto al 2025. Esto nos indica que el 85% de los petrolíferos representan del total de los ingresos, entre lo nacional y lo exportado. Entonces, cuando vemos nosotros, del total de los ingresos de 365,000, las gasolinas representan del total de los ingresos el 30%, 15% el diésel, turbocina el 5%, gas licuado de petróleo el 2%, el combustóleo el 1% en la parte nacional. Otros petrolíferos, estamos hablando de un 11%. Cuando hablamos de la parte de exportación, tenemos que el crudo representa, el crudo de exportación junto con el condensado, el 12%, petrolífero de exportación un 20%, donde está el combustóleo, gas más petroquímicos y servicios representan del 4%. Esto nos indica que si Pemex no tuviera el mercado nacional de la refinación, junto con lo que importa de los combustibles como el diésel, gasolina y turbocina, sus ingresos se verían mermados ante las cuestiones que se tienen hoy en día de la variabilidad en cuanto a las compras que tienen en las estaciones de servicio. Con estos datos de información que hemos calculado, podemos ver entonces que las gasolinas, si hacemos el comparativo del Q1 del 2025 contra el Q1 del 2026,
Podemos observar en cada uno de los productos que las gasolinas se contrajeron sus ventas, el diésel aumentó, turbocina aumentó, gas licuado petróleo disminuyó, el combustible disminuyó y otros incrementaron. Y estos son los cambios claves que podemos observar en cada uno de los productos que estamos observando. Entonces, ¿por qué yo digo que Pemex no vive de exportar petróleo crudo? Hay que dejar esto entre los mitos y las realidades que se han tenido. Pemex es una petrolera que exporta crudo. Las exportaciones de crudo cayeron 50.7% en el Q1 del 2026 y solo representa el 12% de los ingresos. Esta línea se encoge aceleradamente. La realidad, Pemex es una refinadora y distribuidora de combustibles, tanto los que producen en las propias refinerías como los que son importados de otras refinerías, ya sea de Deer Park o de otras refinerías que están en Estados Unidos. El 85% de sus ingresos proviene de vender gasolina, diésel y turbocina, productos refinados al Sistema Nacional de Refinerías o importados para abastecer el mercado doméstico. El negocio Pemex no está en el subsuelo, está en la bomba de gasolina. Sin venta de combustibles no hay empresa. ¿De dónde realmente vienen los ingresos? Vienen de un 64% de los petrolíferos nacionales, donde la gasolina, diésel, turbocina, GLP y otros representan 235,000 de los más de 300,000 millones reportados en este primer trimestre. Los petrolíferos de exportación representan el 20%, el crudo el 12% con condensados y otros el 4% para un total de 85% de los petrolíferos. El origen de los combustibles que vende Pemex provienen de las 6 refinerías junto con la Olmeca, proviene de Deer Park y de la importación que aún se cubre del total entre gasolina y diésel un 50%. Entonces podemos concluir que hoy en día del total de las ventas de los ingresos de petrolíferos, lo nacional de exportación, la contracción de petróleo crudo fue de 42,000 millones de pesos y la parte donde podemos decir que los petrolíferos generan 7.3 veces más que el crudo exportado. Entonces, Pemex, su principal negocio es la venta de gasolina y diésel, y es por eso que decimos lo siguiente. ¿Qué pasaría sin los petrolíferos? ¿Cuál es un escenario hipotético del impacto de perder principalmente esta fuente de ingresos? Estos representan el 85%, que son casi 309,000 millones de pesos de petrolíferos nacionales, más la exportación si desaparecieran. Los ingresos residuales, que serían de 56,045 millones de pesos, solo representarían un solo 15%, en donde estaría crudo, gas, seco, petroquímicos y servicios. Y esto daría una deuda insostenible de más de 79,000 millones de pesos, que sería un radio crítico que pondría a poner en jaque a Pemex, la deuda más grande del sector energético global, y esto aumentaría si no tuvieran esta cantidad de ingresos, porque no tendría el dinero para poder cubrir los costos operativos, administrativos que se tienen mes con mes en esta empresa del Estado. ¿Cuáles son las consecuencias estratégicas? Un colapso fiscal. Pemex aporta solo el 15% de los ingresos federales de México. Sin petrolíferos, el gobierno perdería su principal fuente de financiamiento petrolero. Importador neto acelerado. La Agencia Internacional de Energía ha proyectado que México podría ser importador neto de petrolíferos para 2030 sin refinar los combustibles. La dependencia de importaciones sería total. La deuda impagable y la crisis energética nacional, donde el 68% de abasto doméstico de combustibles depende de Pemex. Su desaparición provocaría desabastos y crisis en transporte, industria y agricultura. Es por eso que decimos que el negocio de Pemex es la venta de petrolíferos, principalmente la gasolina y el diésel. Entonces, dejándolo como dijimos al principio sobre esta presentación, el gasolinero es el aliado estratégico de Pemex. Sin la redistribución de los gasolineros, Pemex no puede monetizar su negocio principal. El argumento estratégico. Si el 45% del ingreso de Pemex proviene de la venta de gasolinas y diésel, entonces quienes distribuyen esos productos al consumidor final no es un simple intermediario. Ese es el eslabón convierte producto en ingreso, que es el gasolinero. Las operaciones de estaciones de servicio, los gasolineros, son la última milla de la cadena de valor de Pemex. Sin ellos, los combustibles refinados en las instalaciones nacionales o importadas vía Deer Park o de otras refinerías de Estados Unidos o de otros puntos de suministro no llegan al mercado. El primer cuarto del 2026, las ventas nacionales de gasolina y diésel sumaron más de 164,000 millones de pesos, con lo que representa el 45% de todos los ingresos, y fluyen íntegramente a través de la red de estaciones de servicio. Fortalecer esta alianza no es una opción comercial, es una necesidad estratégica por la habilidad financiera de Pemex. Entonces, lo que podemos ver que las gasolinas, el motor de ingresos, en este primer cuarto de más de 110,000 millones de pesos.
que representan el 30% de los ingresos totales por Pemex vendidos en las estaciones de servicio. El diésel es un crecimiento acelerado, donde representan casi más de 53,000 millones, con un crecimiento del 18,7% con referente al cuarto del año pasado. Es el producto mayor crecimiento en la red de distribución. Entonces, la gasolina y el diésel combinado, ambos representan más de 164,000 millones, lo que da un incremento del 4,4% respecto al año anterior, y esto representa 45% de los ingresos totales de Pemex fluyen por las estaciones. Entonces, he allí la importancia de las estaciones de servicio. Entonces, podemos concluir que de 164,000 millones de pesos en gasolina y diésel fluyen por las estaciones de servicio, cada trimestre, los gasolineros no son clientes, son el canal sin el cual Pemex no tiene el negocio. Cada estación de servicio es un punto de venta de Pemex. Entonces, para entender la cadena de la importancia de las estaciones de servicio, ¿por qué el gasolinero es aliado estratégico de Pemex? La cadena de valor de la gasolina y el diésel al consumidor final queda demostrado de la siguiente forma. Están las refinerías de Pemex o las extranjeras, en donde se tiene una cantidad de volumen de producto que entra y es comercializado y distribuido. Están las líneas de la logística, distribución, logística y transporte. Y tenemos las estaciones de servicio en donde se hace la última vía que convierte el producto en ingreso, en donde se tienen las ventas en este primer trimestre de 164,000 millones. Y esto representa el consumidor final del mercado nacional, más o menos el 45% del total de los ingresos que tiene Pemex de la venta de gasolina y diésel. Sin gasolineros no hay negocio. El 45% de los ingresos de Pemex son gasolina y diésel, vendidos por gasolineros. Cada trimestre se tiene que tener y considerar como ese primer cuarto que se tuvieron esta cantidad de 164,000 millones, fluye por la red de las estaciones de servicio. Sin esta red, Pemex no puede monetizar su operación. Entonces, podemos concluir que el 45% de los ingresos son gasolina y diésel vendidos por gasolineros. Y esto representa 3,9 veces más que genera gasolina y diésel respecto al crudo exportado. Entonces, debemos de entender lo siguiente. Pemex, su principal negocio, en la conclusión que podemos llegar, es la venta de gasolina y diésel y los petrolíferos, como ya vimos en su lugar a dudas. El 45% de los ingresos es la venta de gasolina y diésel, los cuales se comercializan y se distribuyen a través de las estaciones de servicio. He aquí la importancia de una estación de servicio y por eso tenemos que tener una mayor cantidad de estaciones de servicio para que Pemex pueda tener una mayor cantidad de ingresos. Aunado ahora que las exportaciones no son la parte principal de los ingresos de la empresa del Estado. Espero que sirva la información y gracias.